Bienvenidos a una nueva edición de el Ministerio Artios Biblia, ministerio donde multiplicamos obreros un libro bíblico a la vez. Y ese libro en este caso sigue siendo la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Este es el video número 18 ya de nuestro estudio a lo largo de esta carta. Y en esta ocasión el pasaje que queremos exponer se encuentra en el capítulo 2, desde los versículos 16 hasta el 23. Voy a proceder primero a leer el pasaje y posteriormente lo expondré. Colosenses 2, 16 al 23. Leo para ustedes, dice así la palabra de Dios. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, ni gustes, ni toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Muy bien, hasta aquí a lo largo de la carta a los Colosenses, Pablo nos ha dado tres advertencias contra la falsa enseñanza que amenaza nuestra plenitud en Cristo. El tema de la carta, nuestra plenitud en Cristo, se ve amenazada por una falsa enseñanza que quería introducirse ahí en la iglesia de los Colosenses. Y hasta este punto de la carta, repito, Pablo nos ha dado tres advertencias contra esa falsa enseñanza. La primera, en capítulo 1, versículo 23, es no sean removidos de la esperanza del Evangelio. La segunda advertencia, capítulo 2, versículo 4, es no sean defraudados por palabrería barata. Y la tercera advertencia que vimos en el video pasado, capítulo 2, versículo 8, no sean secuestrados por filosofías humanas. La falsa enseñanza, según estas tres advertencias que Pablo ya ha venido presentando, tiene un potencial de removernos, defraudarnos y secuestrarnos. Ahora aquí, en 2:16 al 23, Pablo añade tres prohibiciones más contra el peligro de la falsa enseñanza y a la vez en este pasaje explica mejor la naturaleza y características de lo que hemos llamado un judaísmo sincretista, que es, hasta donde yo por lo menos lo entiendo, la mejor explicación de la falsa enseñanza ahí en la iglesia de Colosas. Entonces, tres prohibiciones sería la estructura de este pasaje, Colosenses 2, 16 al 23, tres prohibiciones contra la falsa enseñanza. Las voy a mencionar primero y después las expondré cada una poco a poco. La primera es, no sean juzgados por su legalismo ritualista de la falsa enseñanza. Segunda prohibición, no sean descalificados por su misticismo individualista. Por cierto, la primera es capítulo 2, versículos 16 y 17. Esta segunda, capítulo 2, versículos 18 y 19. Y la tercera prohibición, no sean dogmatizados por su ascetismo tradicionalista, capítulo 2,
versículos 20 al 23. Antes de exponer estas tres prohibiciones, debemos agregar que aunque este es el pasaje donde Pablo describe con mayor detalle la falsa enseñanza que amenazaba en Colosas, es realmente un pasaje difícil, es un texto oscuro, difícil de interpretar en sus detalles, aunque tenemos que ser claros, la idea general es suficientemente clara, se puede entender bien qué es lo que Pablo quiere decir, aunque debo hacer aquí la advertencia, repito, los detalles son difíciles de interpretar. Varios de los componentes de este texto no han sido posibles de interpretar con claridad y certidumbre ni siquiera desde los primeros siglos de la historia de la iglesia cristiana. Por consiguiente, conviene ser cautos y no pretender que nuestra comprensión del texto es 100% segura. Debemos aplicar aquí la conocida regla hermenéutica de interpretar los asuntos oscuros o difíciles a la luz de aquellos que son claros. En este caso, entonces, vamos a tratar de interpretar los detalles a la luz de la idea general del texto, que sí es suficientemente clara, aunque repito, algunos de los detalles no han podido ser interpretados ni siquiera desde el inicio de la historia de la iglesia, así que no pretendo yo tampoco hacerlo en este corto video. Veamos entonces cada una de estas tres prohibiciones. La primera, no sean juzgados por el legalismo ritualista. Capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahora, algo que sí es claro en el texto que estamos estudiando es la prohibición de 2:16, la cual dice literalmente, nadie los juzgue o nadie se constituya en juez de ustedes. Los elementos de juicio contra los cuales los elementos de juicio que Pablo está diciendo ahí que no debemos permitir que se nos apliquen como cristianos, que podrían ser utilizados como instrumentos contra los cristianos, provienen todos del ambiente cultural y religioso judío. Tenemos que observar eso en el versículo 16. Son leyes alimentarias y festivales religiosos los que Pablo menciona ahí en 2:16. Este tipo de prácticas rituales, junto con la circuncisión, que Pablo ya mencionó antes, en capítulo 2, versículos 11 al 13, eran utilizados entre los judíos devotos como símbolos de identidad y pertenencia al pueblo de Dios. Obviamente el símbolo principal era la circuncisión, pero este tipo de prácticas religiosas, alimenticias y fiestas también eran parte de la identidad judía. Era parte de lo que los hacía a ellos sentirse como pertenecientes al pueblo de Dios. Aparentemente, algunos en Colosas estaban usando este tipo de cosas para decir a los cristianos gentiles que no las practicaban que ellos no pertenecían al verdadero pueblo de Dios. Por el contrario, Pablo dice que esas prácticas son solo una sombra de las cosas que están por venir. La posible lógica judía detrás de estas palabras es la siguiente. No participar de los ritos legales en el presente excluye a la persona de participar en las expectativas escatológicas futuras. Los judíos pretendían utilizar estas leyes y ritos alimenticios y festivos para juzgar a los creyentes, excluyéndolos del pueblo de Dios en el presente y de la gloria escatológica en el futuro. ¿Cuál es la idea? Como los cristianos no practicaban ese tipo de leyes y rituales, ellos decían, no pertenecen al pueblo de Dios hoy y no van a participar de la gloria del pueblo de Dios en el futuro. Sin embargo, Pablo dice que estos ritos no contribuyen en nada a la futura participación en la herencia escatológica de Dios. Son únicamente una sombra, es la imagen que él utiliza ahí. Son una apariencia pasajera.
En rotundo contraste, dice Pablo en 2:17, el cuerpo pertenece a Cristo. Aquí la palabra cuerpo, la figura del cuerpo, es la realización cuyo reflejo es la sombra, o sea, es la realidad. El cuerpo es la realidad, la sombra es solo la apariencia. Pablo dice que nuestra futura participación en la esperanza escatológica está más que segura en Cristo. Es por eso que a lo largo de esta carta a los colosenses, Pablo ha venido enfatizando nuestra plenitud escatológica en Cristo, o sea, nuestra esperanza segura. Y ahí están los pasajes donde se habla de este tema en Colosenses. La esperanza de los cristianos es un tema importante en Colosenses, posiblemente porque estaba siendo cuestionada por los falsos maestros. Los cristianos no necesitamos practicar ninguna clase de ritualismo legalista que nos asegure nuestra participación en el futuro de Dios. Nuestra esperanza escatológica está segura y es plena en Cristo. Vamos a hacer énfasis en esto. Debemos hacer, aparte de lo que ya he mencionado, una observación adicional. La imagen de el cuerpo, la palabra que Pablo usa en 2:17, ha sido consistentemente usada a lo largo de Colosenses en 1:18, en 2:24 y en el siguiente versículo, en 2:19, para referirse a la iglesia como cuerpo de Cristo. Por consiguiente, Pablo dice en 2:17 que lejos de necesitar prácticas de autenticidad y pertenencia al pueblo de Dios, los cristianos, incluso los cristianos gentiles, ya somos parte de ese pueblo de Dios, el cual es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que tiene que ver con la primera prohibición que Pablo presenta ahí en el pasaje. La segunda prohibición es la siguiente: no sean descalificados por el misticismo individualista. Capítulo 2, versículos 18 y 19. Esta prohibición está expresada mediante un verbo que significa ser descalificados de una competencia atlética, es una imagen atlética. Siendo así, porque son descalificados, son entonces privados del premio. O sea, la idea es, cuando alguien es descalificado por un árbitro de una competencia atlética y entonces ya no puede adquirir el premio o la recompensa de esa competencia. Es una imagen atlética, ya lo mencioné, de un árbitro quitándole a un competidor la posibilidad de alcanzar el premio por el que compite. En este contexto, de acuerdo con el versículo 19, podríamos sugerir que ese premio consiste en el crecimiento, que es la palabra que Pablo utiliza ahí en 2:19. Ahora, quiero también ser claro en esto. Debemos reconocer con humildad que simplemente no sabemos, o por lo menos yo no lo sé, qué significa el resto del versículo 18. Las palabras que Pablo utiliza, palabras como humillación de sí mismo, adoración de los ángeles, visiones que ha visto, hinchándose en su propia mente carnal, todas esas expresiones sugieren una serie de ideas diversas y han sido interpretadas de maneras distintas por los estudiosos y comentaristas. En mi caso, prefiero no especular, no me gusta especular, no lo voy a hacer en este momento, prefiero no especular ni pretender tratar de reconstruir hipotéticamente la situación que ocurría en Colosas y que Pablo describe con esas palabras. Para algunas sugerencias y propuestas sobre el sentido de 2:18, remito a los varios buenos comentarios que hay en español sobre la carta a los colosenses y en particular este de David E. Garland, un comentario a Colosenses y Filemón. Realmente yo no puedo decirte a ciencia cierta el sentido de 2:18 en Colosenses, pero hay buenos comentarios que te pueden ayudar. Lo que sí puedo hacer es un par de observaciones que nos ayuden a entender mejor el sentido general del texto.
Pablo se refiere a experiencias religiosas de tipo individualista. Esto es importante y lo comprobamos por la continua repetición de la frase por sí mismo, que se usa 3 veces en capítulo 2, versículo 18. En el idioma original aparece 3 veces la frase por sí mismo, mostrando que Pablo se refiere a prácticas religiosas individualistas. Así, también podemos notar esto, que se refiere a una religión individualista por el contraste corporativo que Pablo introduce en 2.19. A diferencia de la espiritualidad individual de 2.18, el crecimiento cristiano es corporativo, dice 2.19, o sea, ocurre dentro del contexto de la iglesia. Igualmente, creo que es seguro señalar que Pablo describe el tipo de experiencias religiosas que comúnmente llamamos místicas, a través de las cuales las personas pretenden alcanzar las esferas espirituales superiores o el contacto directo con Dios. Son el tipo de experiencias que llamamos místicas, donde la gente pretende alcanzar a Dios de una forma directa. En rotundo contraste con todo este esfuerzo religioso místico individualista, Pablo dice en 2.19 que el crecimiento cristiano proviene de Dios y se da en el contexto de una inseparable unión con Cristo y su cuerpo, que es la iglesia. En Cristo, y este es el énfasis del pasaje, no solo tenemos nuestra plenitud escatológica, como vimos en 2.17, sino también nuestra plenitud de crecimiento, como vemos ahora aquí en 2.19. Veamos ahora el tercer punto entonces, la tercera prohibición que Pablo está tratando ahí en el pasaje de Colosenses 2, 16 al 23, y es la siguiente: no sean dogmatizados por el ascetismo tradicionalista. Capítulo 2, versículos 20 al 23. Pablo usa en 2, 20 al 22 los mismos términos que ya había usado en 2.8, pasaje que estudiamos en el video anterior, para describir la falsa enseñanza. Son los principios elementales del mundo, frase que se refiere a las ideas religiosas corrientes que dominan el pensamiento del mundo. Son también las enseñanzas y tradiciones de los hombres, lo cual alude al tipo de enseñanza religiosa tradicional que dice lo siguiente: el que se abstiene de lo material es más espiritual. Es un tipo de enseñanza humana tradicional que conecta la falta de participación de cosas materiales con el hecho de ser supuestamente más espiritual. Ahora, como en 2.8, Pablo se refiere a enseñanzas humanas y mundanas, aquí en capítulo 2, versos 20 al 22. Según 2.20, los que estamos en Cristo, dice el pasaje, ya morimos, en el sentido de haber sido liberados a todos esos mandamientos humanos y mundanos. Pero los falsos maestros en Colosas querían volver a someter a los creyentes a ese tipo de prácticas. Por eso en este punto usamos el verbo dogmatizar, que se refiere precisamente a querer someter a alguien a una serie de dogmas o mandamientos. Ahora, las prácticas que Pablo describe en 2.21 son claramente del tipo que llamamos ascéticas. ¿Qué son este tipo de prácticas ascéticas? Son prohibiciones a comer, a beber, a tocar, a hacer o a experimentar ciertas cosas. Un asceta es alguien que se abstiene de comer o de tocar ciertas cosas y que quiere imponer esas prohibiciones también sobre otras personas. Pablo recalca que este tipo de cosas no tienen ningún valor espiritual, para lo cual él da 3 razones. Primero, por su carácter humano y mundano, que ya vimos. Segundo, porque son prácticas físicas que no ayudan en nada en la lucha contra el pecado. Pablo es muy claro en eso.
en 2:22. Este tipo de prohibiciones físicas no ayudan en nada en nuestra lucha contra el pecado. Y tercero, porque ponen el acento en el esfuerzo humano en lugar de en la nueva vida en Cristo. No sé si recuerdan, en el video pasado enfatizamos que la salvación en Cristo es nueva vida. Dejamos atrás la vida antigua, comenzamos una vida nueva. Pablo utiliza las imágenes de la circuncisión y de la sepultura y resurrección para expresar esto. Eso es lo que nos da una nueva vida, no el hecho de este tipo de prohibiciones ascéticas, de no hacer o de no comer o de no experimentar ciertas cosas. Nuevamente, y esto es importante, debemos señalar que varias de las expresiones que aparecen en 2:23 son difíciles de entender e interpretar, y una vez más te remito a la mejor literatura secundaria, o sea, comentarios, introducciones bíblicas, diccionarios y este tipo de cosas. Personalmente no quiero otra vez especular sobre el sentido de 2:23, pero el mensaje general es claro: las prácticas ascéticas no ayudan en nada en nuestra lucha contra el pecado. Hagamos un resumen, y este resumen en particular es muy importante para entender bien el sentido general de este pasaje, porque como ya dijimos, los detalles pueden ser un poco difíciles de entender, pero las ideas generales son suficientemente claras. En Colosenses 2, 16 al 23, en esta visión de conjunto, en este resumen que estoy haciendo ahora, sobresalen tres ideas principales. Primero, las prácticas religiosas legalistas no aportan nada como señales de pertenencia al pueblo de Dios ni de participación escatológica futura. Es el sentido de 2:16 y 17. Segunda idea importante: las prácticas religiosas místicas no aportan nada para el auténtico crecimiento cristiano. Es el sentido de 2:18 y 19. Y en tercer lugar, tercera idea importante: las prácticas religiosas ascéticas no aportan nada para la lucha del cristiano contra el pecado. Es capítulo 2, versículos 20 al 23. Ahora, entonces, la idea principal que nos presenta este pasaje de Colosenses es la siguiente: ninguna espiritualidad legal ritualista, místico individualista o ascético tradicionalista es necesaria o es útil para el cristiano. La auténtica y productiva espiritualidad cristiana es absolutamente dependiente de Cristo, que por cierto es mencionado en los tres casos que Pablo está ahí, en las tres prohibiciones que Pablo hace en 2:17, 2:19 y 2:20. Menciona a Cristo las tres veces para mostrar que la auténtica y productiva espiritualidad cristiana depende absolutamente de Cristo, y también se da dentro del contexto de la iglesia, la cual aparece mencionada en 2:17 y 2:19, las dos veces mediante la imagen del cuerpo. La auténtica espiritualidad cristiana, por tanto, es, y esto no es ninguna sorpresa, cristocéntrica y corporativa. Por lo menos así es en la carta a los Colosenses. Y entonces surge aquí una pregunta: ¿cuál es la característica en común que Pablo menciona en los tres tipos de espiritualidad que él está refutando, que él está atacando en 2:16 al 23? Y la respuesta es que en los tres casos hace depender la espiritualidad de los esfuerzos individuales, separando a la persona de Cristo y de su iglesia. Ahora, en absoluto y rotundo contraste, Pablo dice que quienes estamos en Cristo y nos mantenemos unidos a su iglesia, no necesitamos de nada más para nuestra seguridad futura, nuestro crecimiento presente
y nuestra lucha contra el pecado. Como en toda la carta a los Colosenses, este pasaje de 2:16 al 23 nos asegura la absoluta suficiencia de Cristo para nuestra espiritualidad. Y esta es la idea más importante de ese pasaje, hermanos. En Cristo tenemos nuestra plenitud espiritual y no necesitamos ninguna espiritualidad basada en ritos o leyes, en prácticas místicas o en un ascetismo tradicionalista. En Cristo y como parte de la iglesia tenemos nuestra plenitud espiritual. Y precisamente para ayudarte a mantenerte en esa plenitud espiritual en Cristo está este ministerio que se llama Artios Biblia. Y espero que este video y todos los demás te sean útiles también para ministrar en contra de cualquier espiritualidad que ponga el énfasis en el esfuerzo humano en lugar de ponerlo en nuestra dependencia de Cristo y en nuestra participación en la iglesia. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.